Bueno, ¿han tenido tiempo de mirar un poquito en el campus virtual todas las cositas que subí? Qué silencio, che. Están medios dormidos todavía. Vieron que subí algunos ejercicios de dilución, vieron que subí este, obviamente la clase anterior, algún video. Así que bueno, vamos a comenzar hoy. Les quiero contar a todos que ya está cargado el práctico obligatorio que tienen que hacer, está cargado en la bolilla número 1. O sea, si van al campus virtual, donde estuvieron viendo todas estas cosas estos días, o sea, en la unidad número 1, está cargado el práctico para hacer. Está recién habilitado a partir de las 13 horas. O sea, a partir de las 13 horas ustedes pueden hacerlo. ¿Hasta cuándo? Hasta el domingo, este domingo, a las 23:59. O sea, antes de comenzar el día lunes, se cierra la posibilidad de hacerlo. ¿Esto quedó bien claro? Sí, profe. Sí, Profesor. sí, profe. Así que ya saben dónde buscar el práctico. A partir de las 13 son 10 preguntas y tienen 1 hora para hacerlo. O sea, está pensado con tiempo sobrado para que puedan hacerlo cómodamente y pensar bien las respuestas. Recuerden que esos prácticos, si están hechos 3 de los 4 hasta el primer parcial, estamos en forma regular y además que si tienen buenas notas puede influir en el caso de un desaprobado cercano al aprobado, puede ayudar. Así que bueno, eso es importante que ustedes lo sepan. Así que bueno, vamos a volver a las generalidades donde habíamos dejado, estábamos con formas farmacéuticas, ¿no es cierto? Habíamos, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Dónde habíamos dejado así? Habíamos visto la parte de tipos de comprimidos. Sí, profesor, en distribución, Habíamos, absoluto y solvente, eso es lo último que tengo. exacto. Así que Sí, bueno, inducción y a ver, resolución. vamos a volver un poquito nuevamente a las formas farmacéuticas, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver si esto funciona bien. ¿Se acuerdan que habíamos estado también viendo las formas farmacéuticas vía oral, vía enteral? Habíamos visto, ¿qué más? Vías tópicas, habíamos visto. Profe, habíamos quedado en diluciones. Perfecto, pero lo que pasa es que diluciones es aparte de todo lo que estábamos viendo de farmacología general. ¿Se entiende? Entonces, eso lo voy a dejar para el final porque vamos a hacer algunos de los ejercicios que les dejé planteados en el, ¿cómo se llama? En el campus virtual. Así los podemos realizar juntos. ¿Les parece? Vamos a volver nuevamente a lo que era formas farmacéuticas y para el final de la clase vamos a volver nuevamente a lo que es diluciones. Esperen que me voy a sacar el buzo, que tengo calor. Bien. Tienen que tener en cuenta que hay formas de la vía oral, que estuvimos viendo la vez pasada, hay formas que son más rápidas que otras, a pesar de que tengan el paso hepático. Por ejemplo, si yo le doy a un paciente que tiene dolor, un dolor en la cervical, un dolor medianamente fuerte, le doy un comprimido de diclofenac 75. Le doy una cápsula blanda de diclofenac 75.
le doy ¿cómo se llama? Un jarabe en el cual contenga diclofenac 75, ¿cuál va a ser más rápido el efecto? A ver quién me lo puede El contestar. jarabe. El El jarabe. jarabe para mí. El jarabe porque ya está en la forma donde va a ir mucho más rápido, o sea, no tenemos que tener el proceso de romper ese comprimido o esa cápsula blanda, ¿eh? Entonces, la absorción va a ser más rápida. O sea, dentro de los comprimidos, el que es el más rápido de todos son los sublinguales, siempre y cuando los sublinguales sean utilizados en la forma correcta. O sea, si yo agarro un comprimido sublingual y lo trago, no tiene sentido. O sea, porque está hecho para que esté debajo de la lengua y se disuelva debajo de la lengua. Entonces, de esa manera va a actuar casi tan rápido como un jarabe. ¿Me van siguiendo con esto? Sí, Sí, profe. profe. O sea, si necesito que algo haga efecto rápido, hay dos formas dentro de lo que es vía oral, o sublingual o un jarabe. ¿Y Después, un actrón también puede ser, profe? ¿qué? Un actrón. Actron es una marca comercial. O sea, tengan en cuenta que pasemos a lo que es la forma farmacéutica. Por ejemplo, un Actron 600 es una cápsula blanda, ¿no es cierto? Esas, no sé si las vieron, son verdes. Bueno, es una cápsula blanda. Esa cápsula blanda va a ser más rápido que un comprimido, por ejemplo, de ibuprofeno 600 cualquiera. Porque la cápsula blanda se disuelve con más facilidad. ¿Me van siguiendo? Sí, Sí, profe. sí, profe. Entonces, o sea, si yo tengo, por ejemplo, un comprimido convencional, una cápsula blanda o un comprimido sublingual, de estos tres, ¿cuál va a ser más rápido el efecto? El sublingual. El sublingual. El sublingual. Siempre y sublingual. cuando, ¿qué? Siempre y cuando Lo lo utilice pongamos abajo de la correctamente. lengua. Lo coloquemos Exacto, abajo de la lengua. exacto. Ese es el tema. Claro, no lo mastiquemos ni lo traguemos. Exacto, vos si masticás un sublingual o lo tragaste, o sea, prácticamente hace mucho menos efecto del que haría el común que vos tragás. Acá hay una chica que se llama María Luz Coyola, que dice que no escucha a nadie. ¿Es por mi internet o a alguien más le pasa? Creo que todos están escuchando bien. Debe ser un problema de ella, probablemente. Capaz que tenga que habilitar el audio, porque o es la primera vez que se conecta. Ella. Puede ser. Esperen que le voy a contestar. Que habilite el audio, pues si lo estoy escribiendo. Bien, entonces, y saliendo de lo que es la vía oral, por ejemplo, tengo un paciente con un cólico renal, con un dolor insoportable, o sea, le tengo que dar algo que haga efecto rápidamente. ¿Ustedes por qué vía piensan que voy a trabajar? Por la intravenosa. Vía parenteral. Por vía parenteral. Esa es la más rápida, sí o sí. O sea, es la que va a solucionar realmente todo. O sea, ustedes en enfermería van a utilizar mucho esta vía, muchísimo. Que O va sea, directo al torrente sanguíneo. exacto. Ustedes ¿se acuerdan cuando estábamos hablando la vez pasada de lo que es la biodisponibilidad? La única forma en que tengan una biodisponibilidad del 100% del fármaco es parenteral, digo, porque ¿cuál es la manera? O sea, directamente entraron al torrente sanguíneo, o sea, la droga automáticamente está haciendo efecto.
Entonces, es fundamental cuando estamos frente a una urgencia. Y esas urgencias que yo les puse el caso del cólico renal porque lo van a ver llegar muchas veces a una guardia, alguien que se está doblando de dolor. O sea, hay 2 o 3 dolores que son insoportables. Uno el cólico renal, otro que me atañe, que es el dolor de muela, y bueno, después tenemos los dolores cardíacos, que también son como si le estuviera pisando un elefante en el pecho. Ese es más o menos el dolor de una angina de pecho o sea, un dolor precordial primero y después ese dolor que es insoportable. Pero bueno, ahí ya tenemos que hacer alguna otra cosa que ya la vamos a ver más adelante. Acá me pregunta Estefanía, ¿con el dolor de muela no se usa más bien la vía intramuscular? Depende mucho. El dolor de muela es más fácil de tratar que un cólico renal. O sea, un dolor de muela probablemente con ketorolac sublingual o ketorolac de 20 miligramos comprimido o como me pusiste por vía intramuscular algún diclofenac o algún corticoide, más, o sea, siempre más un antibiótico. ¿Por qué? Porque si ustedes no bajan la infección, el antiinflamatorio va a ser va a ser en ese momento, o sea, va a solucionar el problema por 4 o 5 horas y después vuelve y vuelve recargado. Entonces, ustedes hay que trabajar sobre lo que es matar a los bichitos que están produciendo este problema. Entonces necesitan un antibiótico más un antiinflamatorio. Entonces, de esa manera, probablemente van a solucionar mejor el problema. Bien, entonces, vía parenteral, habíamos dicho que teníamos intravenosa, intramuscular, como decíamos recién, subcutánea. A ver, ¿a ustedes qué se les ocurre como subcutánea? ¿Qué tipo de inyección se podría dar en enfermería subcutánea? Una heparina. insulina. La heparina, por ejemplo. La heparina, la insulina, perfecto. Después El butterfly también de morfina que le ponen a los pacientes con cáncer. exacto, pero bien, entonces después tenemos intratecal, epidural, intraósea, intraarticular, intraarterial e intracardíaca. Para este tipo de cosas hay que tener una práctica increíble para poder hacer este tipo de inyecciones. O sea, generalmente las hace o un enfermero muy avesado o un profesional, ¿cómo se llama? Médico o neurólogo o alguno de ellos Un anestesista también. o ¿no? anestesistas, sí, los anestesistas también, depende qué. Digo Epidural, por la sí, los epidural. anestesistas, sí. Por la epidural. Exacto, epidural los anestesistas. Y la intracardíaca obviamente le corresponde al cardiólogo o al cirujano cardiovascular, mejor dicho. Bien, esto ya habíamos visto. Acá tenemos una inyección intramuscular. Sepan, a ver, ¿quién me cuenta un poquito cuando dan, esto yo no sé si lo han hecho, la práctica de dar una inyección intramuscular o algunos trabajan ya, ¿qué cuidados hay que tener cuando doy una intramuscular? Primero La la higiene. asepsia. A ver, vamos de a uno, a ver, alguien que agarre la palabra. La asepsia. Perfecto, asepsia, fundamental. Después, Identificar bien la zona. la zona donde voy a pinchar, o sea, tiene Claro, que ser colocarla en el cuadrante adecuado. el cuadrante adecuado. Obviamente que tiene que haber músculo. No tengo que entrar en ningún lugar que tengamos, que entremos en vena o en arteria. Obviamente tiene que ser intramuscular. Acá me pone Marcos, tamaño de aguja y ángulo. Perfecto. Eso es Y el fundamental. bisel.
¿Qué? El bisel debe estar apuntando hacia nosotros. Exacto. ¿Por qué es esto del bisel? ¿Alguno de ustedes lo pensó alguna vez? Cuando el bisel está en la posición correcta, la aguja entra rompiendo menos, o sea, Duele menos. desgarrando menos, duele Sí, menos. sí. Tenemos, acá pusieron vía correcta, dosis correcta, y falta una que es paciente contento. O sea, ¿por qué? A nadie le gusta darse una inyección. Esto es casi, no conozco a nadie que le guste, y yo, siendo odontólogo, me la paso pinchando gente, y realmente el momento de la aguja no le gusta a nadie. Si somos lo más suaves posibles, o sea, y damos una inyección, en este caso intramuscular, que duela poco o no duela, el paciente se va contento. ¿Y qué va a pasar? Cuando tenga que volver a ponerse una inyección intramuscular por X motivo, va a ir a verlo ustedes. O sea, si ustedes trabajan además de, o sea, como enfermeros particulares que para ir a dar inyecciones a domicilio o algo así, no van a dudarlo si ustedes tienen mano. O sea, esto se dice tener mano para dar una inyección. Es un tema importante. Bien, Pero también si se aplica muy lento duele más. Hay que aplicarla más bien con un golpe seco. exacto. Eso, hay algunos, me acuerdo hace tiempo atrás, que clavaban primero la aguja y después ponían la jeringa. Me acuerdo, Sí, las desmontables. me ha tocado, como, o sea, como beneficiario de la inyección. Es cierto. La velocidad Igual lo tiene que que ser. dice, ¿Qué? perdón, por ahí lo que dice la compañera que dice que si se aplica más rápido es menos doloroso, depende del inyectable, porque si es una haloperidol que tiene aceite, es preferible pasarla despacio también. No, O sea, pero yo no digo largar el líquido rápido. Yo digo Vos el decís, momento de pinchar. perfecto, entendí mal claro, yo, el clavar la disculpa. aguja, eso es Claro. lo que dijo. Cuanto más Sí, rápido sí, sí. es, menos molestia va a dar. Eso, salvo, por ejemplo, que estén sacando sangre. Al sacar sangre, sí hay que ser suave para entrar en vena, para que no moleste y no salirnos de la vía. Lo mismo cuando ponen una vía. ¿Se entiende? Bien. Sí, sí. También hay que aspirar para ver que no venga sangre. No con todas las inyecciones, pero sí es importante hacerlo para ver que no esté en vena. Exacto. Y lo que decía la compañera antes, que, o sea, que estábamos hablando de dos cosas diferentes, que si el líquido es pesado hay que ir despacio. ¿Por qué? Porque después ese paciente le va a doler hasta la pierna, le va a doler todo, porque realmente es molesto. Bueno, acá tenemos algunos de los detalles, verificar la prescripción médica, lavarse las manos, dar golpecito en el cuello de la ampolla, seleccionar la jeringuilla, limpiar el cuello con una torunda con alcohol, limpiar el lugar, como dijimos, a inyectar, y fijarnos que todo esté correcto. Acá tenemos agujas, jeringas prellenadas. Acá con con este diclofenac que está apareciendo en pantalla, fue con el que empezamos a charlar un poquito de diluciones, ¿no es cierto? Si estuvieron la vez pasada se van a acordar. Acá están lo que decía el compañero recién, el tema del tamaño de la aguja y el ángulo. Acá se ve una intramuscular a 90, subcutánea 45, endovenosa 25, intradérmica a 10, 15. Bien, acá vamos a ver esto lo habíamos visto. Estas son las cápsulas. ¿Se acuerdan que recién estuvimos hablando, una compañía de ustedes dijo Actron? Bueno, que es una marca comercial. Estas son las cápsulas blandas que corresponderían a ese medicamento que reía el ibuprofeno 600 de cápsula blanda que hablaba la compañera recién. Estos son los comprimidos, o sea, esto puede ser una aspirina, puede ser un paracetamol, puede ser un diclofenac, todos estos que estuve hablando recién. ¿Ustedes saben cómo se llaman, cómo se agrupan?
el diclofenac, la aspirina, el ácido acetilsalicílico. Los AINES. Son AINES, exactamente. Antiinflamatorios no esteroideos. Los esteroideos son los corticoides. Sepan bien esta separación en los que no son esteroideos de los que son esteroideos. Cuando son esteroideos son corticoides sí o sí. Dentro de los AINES hay una, podríamos decir, una aberración de los AINES o uno que pertenece y no pertenece a los AINES, que es el paracetamol. El paracetamol, todos los AINES son antiinflamatorios, son antitérmicos, pero el paracetamol no es antiinflamatorio. Entonces, les va a sacar el dolor, les va a bajar la fiebre, pero no va a desinflamar. Entonces, eso grábenlo porque es muy importante cuando ustedes tienen, mucha gente hoy en día, el paracetamol lo usa como caballito de batalla para todo, le duele cualquier cosa, y si te pegaste un golpe y hay inflamación, el paracetamol no va a actuar sacando parte del dolor y bajando temperatura, pero en realidad la inflamación no la va a corregir. Así que eso es importantísimo que ustedes lo sepan. ¿Por qué les digo? Porque hoy en día con el tema de las embarazadas, el paracetamol está muy de moda para cualquier tipo de dolor. Y por ejemplo le dan un paracetamol para el dolor de muela, y para el dolor de muela necesitan un antiinflamatorio. Entonces, el paracetamol poco va a hacer. Es preferible que lo charlen con su médico, y generalmente lo que se hace es dar algún ibuprofeno, que probablemente es de los AINES el más suavecito y que no le va a traer problemas o grandes problemas al niño o niña. Acá tienen diferentes cápsulas, comprimidos, sublinguales. Esto es lo que hablábamos hace un rato. La vía sublingual tiene una absorción rapidísima debajo de la lengua, es una zona muy vascularizada. No vamos a tener efectos del primer paso de los ácidos del estómago y alimentos, pero la desventaja es que no pueden masticarse o deglutirse por error. Y el problema más grande que hay con esto es que mucha gente, el profesional a cargo o el enfermero a cargo, no le explica que no lo tiene que masticar bajo ningún punto de vista. Entonces, llegan a la casa y dicen, ¿y esto cómo se toma? Sublingual, lo dejan 2 minutos abajo de la lengua cuando ven que no se disolvió rápido, o la mastican o la tragan, y ahí tenemos el 50% de error. Te hago una pregunta, profe. Sí. El post-it que es tan usado en odontología, ¿qué es dentro de los AINES? Está dentro de los AINES. Por eso funciona bien todo lo que sea antiinflamatorio. Pero ¿qué pasa? El post-it es algo que es una marca comercial y es algo que se ha puesto de moda, pero anda bien, pero lo tenés que acompañar siempre de un antibiótico, porque con eso solo te saca el dolor por 4, 5, 6 horas, no más que eso. Y la verdad que no, siempre, además, frente a un dolor de muela o algo de esto, es fundamental visitar ¿cómo se llama? Al profesional, aunque más no sea un médico, para que les diga cómo tienen que hacer para que esto se solucione. Porque mucha gente se automedica y mucho tiempo, o sea, están con una muela 2, 3 meses, y sinceramente no, o sea, se están arruinando y realmente no sería lo correcto. Esto se lo digo para cualquier cosa. Tienen un dolor de cabeza, o sea, y ustedes como enfermeros tienen que saber direccionar al paciente.
tienen que, o sea, a ustedes les pueden decir, sí, me duele esto, bueno, fantástico. Hace una cosa, anda a ver al cardiólogo, al oftalmólogo. Hay gente que tiene problemas en los ojos, en los dientes, ¿no? Y no ve al profesional correcto. Y andan deambulando por farmacias, comprando cosas que el farmacéutico en realidad no tiene por qué medicar con algo que por ahí, pongámosle, cualquiera de ustedes va a la farmacia y dice, sí, tengo inflamación, que me duele la garganta, le dan un antibiótico, ¿no es cierto? Y el farmacéutico no sabe si ustedes son alérgicos a la penicilina, por poner algo. Entonces, ustedes toman una penicilina, por ejemplo, lo más sencillo sería una amoxicilina 1 gramo. Y si ustedes son alérgicos o son alérgicos al diclofenac, ustedes van a terminar hospitalizados. Entonces, muchas veces la gente se automedica y no sabe dónde empieza y dónde termina. Y el farmacéutico de onda les puede decir más o menos qué tomar o qué no tomar. Pero siempre hay que consultar al médico, al profesional. Y es más, y ustedes como enfermeros tienen que saber hacer ese direccionamiento. Porque es fundamental, chicos. La verdad que hoy en día en la Argentina es increíble la cantidad de gente que se automedica y las macanas que se mandan. Eso que vos pones acá, Mónica, que genera resistencia, en los antibióticos es así. Además, la gente no lo toma la cantidad de días que tiene que tomarlo. Si vos un antibiótico lo empezás, por ejemplo, una amoxicilina, son 7 días. Sí o sí. Entonces, hay gente que lo toma 2 días, suelta, y le vuelve a doler y se lo toma de vuelta. Donde volviste a empezar, estás generando resistencia. Y la verdad que, o sea, cada vez hace menos efecto hasta que deja de hacerlo. Después tenemos otras vías que son la tópica o local, que puede ser la vía rectal, la vía vaginal, la vía nasal, la vía oftálmica. Vía rectal, lo más rápido que se me ocurre, como hablamos, creo que algo hablamos la vez pasada, los supositorios, vía vaginal, los óvulos, vía nasal. Y acá me voy a detener un momentito. Esta es otra de las cosas que la gente utiliza mucho para automedicarse, que son, se le tapa la nariz y usa gotas para la nariz. ¿Y quién le recomendó las gotas para la nariz? Nadie. Y hay algunas que producen una adicción y que realmente no pueden estar sin ellas. Y cada vez, o sea, traen palpitaciones, traen un montón de cosas que no son efectos deseados. Eso ya vamos a verlo. ¿Pudieron ver algo de RAM con Patricia? No tuvimos clase. Me parece que no llegamos. No llegaron. No llegamos porque, por ahí no, porque el miércoles no tuvimos clase. Claro, por ahí yo me meto un poquito con las RAM, que son las reacciones adversas del medicamento a... claro, sí, no hubo clases, es cierto. Son las reacciones adversas de un medicamento a dosis terapéutica, o sea, con la cantidad que tengo que dar, que haya una reacción adversa. Y estas gotas nasales suelen dar palpitaciones o a dosis terapéuticas. Entonces, es fundamental que si se nos tapa la nariz, ir a ver a un otorrino y ver por qué se tapa. Lo mismo, vía oftálmica. Hay gente que se le cansan los ojos y se pone gotas para los ojos y todo. Y realmente hay que preguntar. Acá me pregunta Estefanía, la medicación que se inhala como la fluticasona más salmeterol, ¿entra dentro de esta vía? ¿Por cuál vía? Perdóname, que yo me perdí porque me fui por la tópica. Mirá, sí, es por vía nasal o por vía orofaringia, no es sistémico, exacto. Acá tenemos supositorios. Profe, Sí, perdón,
Cuando dijiste RAM, la sigla sería respuesta adversa a un medicamento, ¿no? Exacto. Listo, gracias. Pues yo dije reacción adversa, pero es lo mismo. Es vía inhalatoria, ¿ven? Acá está. Acá tenemos todo, acá está lo que preguntaste recién. Esto es muy importante porque todo este tipo de corticoides que son inhalatorios producen el efecto en el lugar. Esto grábenselo. Esto no es sistémico, ¿eh? Porque muchas veces confunden lo que es la vía inhalatoria, que hace el efecto en el lugar, con corticoides que, por ejemplo, con una dexametasona que se dio o una betametasona inyectable. Eso sí va a traer como efectos adversos problemas en el crecimiento, problemas en problemas de lo que sería deficiencia en la inmunidad, en fin, una serie en las suprarrenales. Hay un montón de reacciones adversas. Pero el síndrome de Cushing, acá lo pone, pero hay un tema importante, que las inhalatorias no van a dar esto. Eso hacen el efecto en el lugar. Y es muy importante que lo tengan en cuenta. Porque muchas veces nos preguntamos en los exámenes finales y es algo que no tienen incorporado. Acá tenés la aerocámara que preguntaban recién. Esto es para bajar un poquito, que no llegue el corticoide tan de golpe. Sobre todo esto se usa en niños. Los que hayan tenido hijos, casi seguro que han utilizado alguna vez algún aparato de estos. ¿O me equivoco? Sí, profe. Sí, profesor. Esto lo hemos usado, yo por lo menos con mis hijas lo he usado varias veces. Así que Yo también. es algo que ha estado en todas las casas. Sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos y en 5 seguimos. ¿Les parece? Sí, profe. Listo, profe. Sí. Así me voy a tomar un vasito de agua y seguimos. Del campus, o sea, del campus virtual, está en la unidad número 1 y a partir de las 3 está listo para comenzar a realizarlo hasta las 23:59 de este domingo. Tienen una hora para hacerlo. Esto es una respuesta hacia Franco, que preguntaba recién, porque había llegado un poco, entrado más tarde a la clase. Así que bueno, ya estamos de vuelta. ¿Están listos para seguir? Profe, ¿cuántas preguntas tiene el trabajo práctico? El trabajo práctico tiene 10 preguntas. Es individual el trabajo práctico. En realidad es de cada uno. Entran por el campus virtual y en la unidad número 1, ahí está al final, creo que está puesto, que dice trabajo práctico obligatorio. Entran ahí y les va a decir que se habilita a partir de las 13 horas del día de hoy, hasta las 23:59 del domingo. Bien, ¿estamos como para seguir? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Entonces, estábamos con la vía óptica, las gotas para los oídos, las gotas para los ojos que hablamos recién, que hay muchas de estas cosas que son de venta libre y hay que tener cuidado qué es lo que uno se pone porque puede ser alérgico. Vía dérmica. Hoy en día dentro de la vía dérmica hay muchos, por ejemplo el diclofenac que se usan en los deportistas, o uno si hizo algún mal movimiento o lo que fuera, se utilizan mucho, por ejemplo el diclofenac
por vía dérmica. Bien, y acá hay un tema importante, esto no lo hablamos la vez pasada, que es el tema de las pacientes que están embarazadas, ¿no es cierto? Los cambios que se producen en una embarazada, uno es el aumento del 50% de volumen sanguíneo, que hay una disminución compensada por la disminución de proteínas del aumento del fármaco libre. Después, a ver, esperen, que vamos a minimizar algunas cosas acá. Esperen que se me pasó. Acá está. Aumento del flujo renal y diuresis, o sea, hay generalmente mayor cantidad de ganas de orinar. Y al haber mayor cantidad de diuresis, uno va a eliminar más el fármaco. Entonces, si ustedes se acuerdan de lo que habíamos hablado la vez pasada, que el fármaco entra, se tiene que metabolizar y después se excreta. Entonces, aumento del flujo hepático con aumento de la actividad metabólica por progesterona y tenemos una metabolización hepática mayor. Y el sistema digestivo, hay una disminución de la movilidad y vaciamiento gástrico. Por lo tanto, se absorbe más. Entonces, la mayoría de los fármacos se van a utilizar a la menor dosis que presente el efecto terapéutico. O sea, siempre en la embarazada tenemos que ir probando con lo mínimo que haga efecto. O sea, sobre el efecto terapéutico tenemos que trabajar con la menor dosis. ¿Por qué? Porque va a ser más efecto, porque luego se va a eliminar con más facilidad. Entonces, esto es muy importante que tengan en cuenta que en la embarazada no es lo mismo medicar a una embarazada que una mujer que no lo está, o que un hombre. O sea, esto cambia totalmente. Además, con el tema de los cambios en la embarazada, y esto les puedo hablar de lo que es la boca, mucha gente piensa que la embarazada, por ejemplo, se asocia mucho al tema de las caries o la enfermedad periodontal con el embarazo. Y hay muchas, por ejemplo, antes las mujeres mayores decían, sí, estuve embarazada, mis 2 hijos me sacaron el calcio y perdí la mayoría de las piezas dentarias. Y esto no es así. O sea, esto es un mito que se instauró hace muchos años y se sigue pasando de boca en boca. El único cambio que hay en la embarazada a nivel de la boca, como recién hablamos de que hay un cambio hormonal, va a haber ¿cómo se llama? Va a haber probablemente un cambio en las encías, o sea, que sangren con más facilidad, pero esto se les da 2 o 3 tips y esto pasa. Ahora, el tema de que haya perdido los dientes o se les hayan cariado, tienen que ver fundamentalmente con las actitudes que toma la embarazada. Por ejemplo, para poner un ejemplo, una paciente embarazada que se levanta de la cama y va a buscar un chocolate a las 2 de la mañana. Come el chocolate, eso tiene azúcar, grasa, en fin, todo lo que quieran para hacer caries. Vuelve a la cama y se acuesta. O va a comer una naranja, azúcar y ácido, vuelve a la cama y se acuesta. Si en vez de volver a la cama pasa por el baño y se lava los dientes, se terminó todo el problema de la embarazada con los dientes. ¿Me van siguiendo con esto? O sea, es un tema de hábitos, el tema de las caries en la embarazada. Entonces,
el embarazo es un estado totalmente fisiológico. Es parte de la vida. Por lo tanto, no es un tema patológico. Por lo tanto, no va ni a romper dientes, ni a romper... No, eso es totalmente... Tiene que ver con actitudes que toma la embarazada, que muchas veces en verano se levanta a comer fruta, y la fruta tiene cualquier cantidad de azúcar, y bueno, si pasan por el baño, todas mis pacientes que les he hecho esta salvedad cuando vienen embarazadas para que les haga la libreta o han terminado su embarazo sin una caries. Entonces, quiere decir que es fundamental. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de lo que es la boca, no tendrían que tomar ninguna medicación de todo, o sea, de todo esto que estamos hablando de la farmacología, si realmente se cuidaran de no hacer desbandes, como quien dice. Entonces, esto es muy importante que todos lo sepan. Después, acá vemos un cuadro donde tenemos las características farmacocinéticas durante el embarazo, en la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Esto está bueno que lo vean, no es muy importante a nivel, no sé, esto es, no está visto desde el punto de enfermería, esto está más visto desde el punto de vista más médico, así que por ahí no, pero bueno, véanlo que es interesante. Esto sí esto es fundamental ver en los, ¿cómo se llama? En los medicamentos, qué categorías son para ver qué efectos teratogénicos trae y si se pueden dar o no en una embarazada. Esto es es la clasificación según la Administración de Medicación y Alimentos de Estados Unidos, la FDA. La categoría A dice que el estudio en mujeres no existe riesgo en el primer trimestre, sin riesgo evidente, y los otros 2 trimestres tampoco. Por ejemplo, la levotiroxina, que en las mujeres es bastante normal que se utilice la levotiroxina. Entonces, y ustedes fíjense que marca el primer trimestre, porque el primer trimestre es el fundamental para que no haya problemas en el feto. Categoría B, estudios en animales dan que no hay riesgo para el feto, por ejemplo, la insulina, la metoclopramida, el paracetamol, etc. Categoría C, estudios en animales, efectos teratógenos, por ejemplo, el omeprazol, la lidocaína. O sea, a partir de acá, de la categoría C, hay que chequear muy bien si se pueden dar en una embarazada o no, o que el médico arme, porque hay veces que hay enfermedades por las cuales le tenemos que dar sí o sí la medicación, que el médico arme de alguna manera para que el feto sufra lo mínimo posible. Categoría D, ya hay riesgo para el feto, se usan solamente si no hay otra alternativa, el diazepam, por ejemplo. Y la categoría X, estudios en animales o humanos, riesgo para el feto, la simvastatina, la progesterona, las vacunas con virus atenuados. Esto de las vacunas con virus atenuados es fundamental porque muchas veces los enfermeros y las enfermeras están dando vacunas en los vacunatorios y hay veces que uno no sabe si el paciente, si la paciente está embarazada o no. Es importante cuando uno ve a una paciente joven o algo así, aunque no demuestre estar embarazada, por lo menos preguntarlo, porque uno le da una vacuna con virus atenuado y podemos tener un serio problema en el feto. ¿Me siguen con esto? Sí, profe. Sí, profe. No sé si alguna de ustedes les ha tocado el tema de, o han estado en un vacunatorio o algo por el estilo. No sé si se tiene tanto cuidado en preguntar si la paciente está embarazada o no, y es fundamental, porque imagínense que
uno le da una vacuna, se fue a vacunar y le está haciendo una macana. O sea, siempre y cuando sean vacunas con virus atenuados, no todas las vacunas. Queda claro esto, ¿no? Esto es algo que nosotros profe. tenemos en la mesa de examen a Adela, y bueno, y son cositas que son lindas para preguntarlas en los finales. Así que bueno, yo les voy marcando algunas cositas que por ahí son importantes. Acá me pone Melanie que sí, ustedes preguntan, me parece bárbaro, Melanie, que pregunten, es fundamental. ¿Qué fármacos están prohibidos en la lactancia? Los andrógenos, los citotóxicos, el cloranfenicol, la ergotamina, los inmunodepresores, el litio, la metadona, el metronidazol, las sulfamidas, etc. No voy a entrar a hablar de ellos ahora porque todavía no vimos los grupos de medicamentos, por lo tanto no les quiero hacer un lío bárbaro, pero podemos hablar de algunos como antibióticos como el metronidazol, que se utilizan, por ejemplo, para una inflamación importante de encías o para problemas vaginales, o las sulfamidas, que son antibióticos también, que generalmente ya ahora no se usan tanto, pero, o el litio, que es fundamental no utilizarlos mientras el bebé está lactando, porque esto pasa al bebé y no está preparado el organismo para hacerle frente. Y también, así como hablamos de un extremo, hablamos del otro, porque recién hablábamos de los lactantes y ahora hablamos de los ancianos. A los ancianos no todo tipo de medicamentos podemos darle. Solo se administrarán los fármacos que el paciente necesite, evitando su utilización ante síntomas leves. De este modo, tratará de evitarse la polimedicación o politerapia. Yo no sé ustedes si tienen abuelos, tíos grandes, ustedes ven que tienen un pastillero que, no sé, son 2 millones de pastillas que toman por día. Eso es lo que se trata de evitar, la polimedicación, o sea, con una alimentación saludable, con una vida sana, sin cigarrillos, sin grandes cantidades de alcohol. De esta manera el paciente llegue a anciano y de que tenga que tomar la mínima cantidad de medicamentos. Eso es lo mejor que le puede pasar a una persona. Se conocerán los antecedentes farmacológicos completos con el fin de evitar interacciones entre los fármacos. Normalmente el paciente anciano necesita dosis inferiores a la del adulto joven. Así, a partir de los 65 años, la dosis debe reducirse un 10%, disminuyéndose un 20% a los 75 y un 30% a los 85. ¿Por qué es esto? Hay una disminución del metabolismo. Entonces, generalmente va a ser más efecto que cuando era más joven. Hay que lograr un buen cumplimiento del tratamiento farmacológico, tanto para enfermedades agudas como para las crónicas. Incluso el paciente anciano tiene el umbral del dolor más, o sea, es como que le duele menos por ahí. Por ejemplo, se golpean y por ahí le duele menos que un paciente más joven. Entonces, por lo tanto, si yo voy a dar un antiinflamatorio, tiene que ser en una dosis un poco menor que si le diera a un adulto mayor que no es anciano. Bueno, vamos a ver un poquito para no irme para adelante mucho, porque todavía Patricia no habló de todo esto. Exacto, acá Antonella pone que es importante destacar en embarazada que no debería tomar fármacos o productos fitoterápicos. Exacto, muy buena aclaración la tuya. Así que vamos a vamos a salir un poquito de acá
Y vamos a volver un poquito a las diluciones, ¿eh? Vamos a volver a lo que estábamos trabajando la vez pasada de diluciones. ¿Ustedes vieron los ejercicios que les dejé? ¿O no han tenido tiempo? Sí, profe. Bien. Y vamos a ver entonces ¿esto lo están viendo, lo que estoy compartiendo o no? ¿O no lo estoy compartiendo? Se salió, No. profe. Se salió, no lo está compartiendo. ¿Se salió? Bien, vamos de vuelta. Profe, los ejercicios que usted dio, lo mismo que el cuestionario ese que está en el MUL, ¿o no? ¿Qué? ¿Que es el cuestionario que está en el MUL? Exacto. Vamos a ver si lo encuentro acá. Espérenme. Porque ese dice que abre ahora y cierra el 28. No. Perdón. ¿Puede ser? No te equivoques. Ese es el trabajo práctico que tienen que hacer en forma obligatoria, o sea, ahora, a partir de las 13 hasta el domingo a las 23:59. Claro, pero mi consulta es si es cuestionario o es un trabajo práctico, porque ahí te dice que es cuestionario. A ver. Esperate que voy a ¿De ese PowerPoint hay que hacerlos? ¿Qué? Esperen que voy a entrar. Si los ejercicios de ese PowerPoint hay que hacerlos. Yo les dije que sería bueno hacerlos para que ustedes... Esperen que voy a entrar al... si puedo, voy a entrar al... ¿Cómo se llama? En la otra computadora, al campus. Así les digo a ver cómo, porque acá me dice que figura como cuestionario. Bien. Sí, profe, porque yo miré y me decía que tenemos un solo intento y el cuestionario se abría hoy, decía. Ese es el trabajo práctico, entonces. Exactamente. Esperen que me voy a fijar por las dudas. Dice, primer trabajo práctico obligatorio de farmacología y toxicología. Sí, así te dice, cuando vos entras te dice, bueno, bienvenido al cuestionario, a mí me dice así, profe. Ah, bueno, si usted pero... quiere, yo le paso captura por... No, pero perdóname. Pero dice, primer trabajo práctico obligatorio de farmacología y toxicología, o sea, en el momento que entras. Después dice, este cuestionario no estará disponible. Pero dice trabajo práctico obligatorio, está clarito. Sí, está bien. Está bien, profe. Sí, profesor, en el mail. Lo que pasa es que se ve como cuestionario porque es con un tiempo o sea, es con un Exacto, tiempo eso determinado, pero no figura tiene nada como- que ver, o sea, no es un parcial. Exacto, figura como cuestionario porque no es un parcial, pero dice bien clarito, primer trabajo práctico obligatorio de farmacología y toxicología. Dice, Sí, profe. este cuestionario se cerrará el domingo 28 de marzo, límite de tiempo 1 hora. O sea, está todo bien clarito. Sí, profe. A ver, yo lo único que le digo a usted es que yo no abrí porque creí que era un cuestionario que vos tenías que responder preguntas como todos los cuestionarios. Pero es Exacto. un trabajo práctico lo que Pero es ustedes un están trabajo hablando. práctico, ¿no? ¿Cómo es tu nombre que está hablando ahora? Profe, Silvia, pero a ver, sí, es un trabajo práctico, pero ¿qué pasó? Yo entré y decía, déjeme explicarle, decía,
este cuestionario abrirá bla, bla. Entonces yo digo, bueno, no lo voy a abrir porque si es un cuestionario hay que responder preguntas como todos los cuestionarios. No sabía que ahí estaba tapado el trabajo práctico. Perdón, Exacto. perdón que me meta. Perdón. Pero eso me parece, porque el trabajo práctico que nosotros tenemos que hacer ahora se llama dosificación farmacológica, cálculo de dosis, ejercicio. Así aparece en el Por eso, coso, no, eso el es lo trabajo que pra- vamos a el trabajar otro, ahora. claro. Lo que pasa es que ella entendió que ahí adentro estaba en donde nosotros teníamos que hacer las preguntas del cuestionario. Miren, para que no Estaba haya dudas, ahí se los estoy En compartiendo, Canva chicos. aparece como un PowerPoint. claro. Exacto, Sí, acá sí. se los estoy compartiendo. No se hagan demasiado lío. ¿Eh? Bien, Profe, tengo una pregunta. sí. ¿Cuántos intentos tiene el cuestionario? 1. Gracias. Bien. Bien, acá tenemos un ejercicio que está en pantalla. ¿Ustedes los pueden ver ahora? Sí, sí. Esto no tiene nada que ver con el práctico, que quede clarito. ¿Eh? Esto es un práctico que vamos a hacer ahora, que lo vamos a trabajar juntos para entender un poquito las diluciones. Nada más. Bien. ¿Queda claro? Bien. Entonces, tenemos una botella de cefaclor etiquetada que tiene 125 miligramos de ese cefaclor en 5 mililitros. ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. Deben administrarse 60 miligramos. Bien. ¿Cuántos mililitros vamos a precisar? Bien. Esto se hace con la regla de 3. Claro. Entonces, tenemos 125 miligramos en 5 mililitros. Eso es lo que nosotros conocemos. Nuestra incógnita es ver cuántos mililitros voy a tener que administrar para dar 60 miligramos de droga. Si hacemos la regla de 3 simple, nos va a dar 60 por 5 sobre 125, me va a dar 2.4 mililitros. Es importantísimo saber, y cuando uno pone el resultado, poner 2.4 ¿qué? Porque si ponemos 2.4 miligramos está mal. O sea, es 2.4 mililitros. ¿Eh? Y generalmente cuando es miligramos va con mililitros. Bien, Karina. Perfecto. ¿Vieron cómo en un ejemplo sencillo se hace un ejemplo de dilución que ustedes lo van a utilizar muy a menudo en su carrera? Todos los días que ejerzan la enfermería. Esto es el pan nuestro de cada día. Cada vez que van a dar una droga, tienen que saber cómo es la dilución. Por ejemplo, tengo un comprimido de 1000 miligramos, perdón, un comprimido de 1 gramo de amoxicilina. Y tengo que dar 250 miligramos de ese comprimido. ¿En cuánto lo tengo que partir? En 4. En 4. Exacto. Generalmente es difícil porque la ranura está en la mitad y si lo quiero romper en 4, despedazo todo. Pero pongámosle que estoy de frente a una emergencia y es para darle a un chico que tengo que dar 250 miligramos, no tengo suspensión, no tengo nada. Divido en 4 ese comprimido y tengo una solución casera, pero entendí lo que le tengo que dar. ¿Se entiende? Hay otra cosa. ¿Alguna de ustedes, o padres o madres, han dado alguna vez un antibiótico en suspensión para alguno de sus chicos? Por ejemplo, amoxicilina o algo de eso.
Sí, yo. Ustedes vieron que esto son ese tipo de drogas, se reconstituye con agua. Viene un polvito y hay que ponerle agua hasta una rayita para que haya en 5 mililitros, por ejemplo, 250 miligramos de ese antibiótico. Pero ¿qué pasa? Muchas veces uno coloca el agua hasta esa raya y si lo agita, esta suspensión como que baja de esa cantidad. O sea, ¿por qué? Porque se humectó el polvo. Entonces después tengo que rectificar y volver a colocar agua hasta la rayita. ¿Se entiende? Para que sea exacto lo que le voy a dar al niño, la cantidad de amoxicilina. Jennifer, ¿qué es lo que te cuesta mucho darte cuenta? Explícame. Y profe, no soy como algunos compañeros que enseguida contesto. Me cuesta mucho darme cuenta, hacer las cuentas. Mirá, Jennifer, no te preocupes. Nadie nació sabiendo. O sea, todo se aprende. Eso yo soy un convencido que en la vida uno es capaz de aprender absolutamente todo. Solamente hay que poner, realmente hay que ponerle ganas y practicar mucho. Cuando cuesta algo, lo practicas mucho hasta que sale. Y vas a ver que te va a salir. Vamos a hacer varios ejercicios. Por eso empecé con diluciones desde la primer clase. Parece que los voy a hinchar bastante con esto. Así que realmente a quedarse tranquila. Rocío, acá pones como el de los parásitos, no sé cómo se llama, pero viene haciendo un polvito. Exactamente, creo que es, no sé si no es el que está de moda ahora para, ¿cómo se llama? No me acuerdo exactamente el nombre, ahora se me fue de la cabeza. Bien, vamos con el ejercicio número 2. A un paciente se le administran 1000 mililitros por día de suero glucosado al 5%. ¿Se acuerdan que cuando les hablé de esto, lo que es diluciones, puede ser también hablando de porcentajes? Entonces, estamos hablando de que a un paciente se le dan 1000 mililitros por día de suero glucosado al 5%. ¿Cuántos miligramos de glucosa recibe al día? Entonces, la concentración de suero glucosado al 5% indica que en 100 mililitros de concentración hay 5 gramos de glucosa. Por lo que en 1000 va a haber 10 veces más. O sea, que si yo al paciente le doy 1 litro o 1000 mililitros de suero glucosado al 5%, le estoy dando 50 gramos de glucosa. Ahí está en el ejercicio, ahí se ve la cuenta. Y yo los invito a que esto lo hagan y hagan la cuenta en su casa para que la vean cómo sale el número. Estos son números fáciles y son números redondos, pero por ahí el número no es tan redondo y no es tan fácil y hay que agarrar una calculadora y la cosa se complica. Entonces, hoy en día todos los celulares tienen calculadora, por lo tanto, el que tiene un celular en la mano puede hacer una regla de 3, pero lo fundamental es que ustedes sepan qué es lo que están buscando. En este caso, recuerden que cuando uno pone al 5%, es la cantidad de soluto, que es la glucosa en este caso, que hay en 100 mililitros de concentración. Eso es fundamental que lo recuerden, porque esto va para todo. Y después los pasajes que podemos hacer son más o menos lo mismo. Así que
Bueno, vamos a hacer una... creo que por hoy no me quiero pasar mucho más porque nos faltó una clase de Patricia. Si no me voy a meter en cosas que Patricia todavía no dio. Y no me quiero adelantar porque sinceramente no va a estar piola. Así que, bueno, vamos a dejar de compartir la pantalla. Quiero que me pregunten si tienen alguna duda sobre todo esto que vimos, si tienen alguna duda para el práctico que van a hacer este fin de semana, que yo les pueda esclarecer. Profe, buen día. Sí. ¿En el práctico entra todo hasta hoy o solamente lo que vimos la clase pasada? No, va a entrar todo hasta lo que vimos hoy, pero mucho tiene que ver con la clase pasada. O sea, no creo que tengan grandes problemas. Es más que nada para que ustedes puedan pensar y para que puedan ejercitarse, ¿no? ¿Van a haber disoluciones, profe? Hay un ejercicio de diluciones. Se les va a preguntar sobre qué es la farmacología. Se va a hablar de farmacocinética y farmacodinamia, las vías y un ejercicio. Profe, una consulta. Sí. Yo estoy trabajando y sí estoy en la clase, pero como soy empleada doméstica, estoy con los auriculares y algunas cosas, por ejemplo, me las perdí, como lo que habló de intramuscular. ¿A la clase la deja grabada? La clase va a estar grabada en un rato, porque estoy grabando, así que bueno, yo en un rato voy a subirla, porque el video aunque tarda un ratito en renderizar, y lo paso a YouTube y de ahí hago una conexión para ponerla en el Moodle. Bueno, muchas gracias. Acá pregunta Marcos, una vez abierto hay tiempo para realizarlo, si tenés 1 hora para las 10 preguntas. Las 10 preguntas en 10 minutos las haces. O sea, no lo podés volver a abrir. Pero creo que el tiempo está más que sobrado para que lo puedan realizar. Sí, Xiomara. Profe, una consulta. En el ejercicio 2, que estábamos recién, sí, me confundí un poquito con el tema de los miligramos y eso, porque me parece que decía que era cuántos miligramos se le tenía que dar en el día. Y al final decía que eran 50 gramos. ¿Es lo mismo? ¿Es decir miligramos y gramos? Ah, no, espérate. Vamos de vuelta a ver, capaz que estoy compartiendo en la pantalla, ¿no es cierto? Sí. Vamos de vuelta. A un paciente se le administran 1000 mililitros por día de suero glucosado al 5%. ¿Cuántos miligramos recibe de glucosa al día? ¿Cuántos miligramos? Entonces, después dice, la concentración del suero glucosado al 5% indica que en 100 mililitros de concentración hay 5 gramos de glucosa. Por lo que en 1000 mililitros hay X, sí, está mal expresado, son miligramos. Ah, está bien, eso es lo que me había quedado la duda. Sí, está equivocado el ejercicio, porque pasa de, ¿cómo se llama?, de miligramos a gramos. En 100 mililitros hay 5 gramos de glucosa. Ah, no, pará, espérate. No, pero dice la concentración, estaba bien. 5% indica que en 100 mililitros de concentración hay 5 gramos de glucosa. O sea, que en 1000 hay tantos gramos de glucosa que son 50. No estaba bien, no está mal. Cambian las unidades. Abajo del todo hace la conversión igual, profe. No sé Claro, pasa que cuando queda mililitros gramos y después como está dividiendo el mililitro y mililitro sale y queda gramos solamente. Quedan gramos, sí. Por eso, no tenés se hace la conversión. Por eso
Pensé que podía estar, pero no, está bien, no está equivocado. Estaba bien hecho. Día, Norberto. ¿Qué? Buen día, digo. Buenos días, Nicolás. Coincido con la compañera que preguntó sobre el tema de los miligramos y gramos en esa. Sí, tengo entendido que cada 100 mililitros de concentración hay 5 gramos de glucosa. Sí. Por lo que en 1000 mililitros hay X gramos. ¿Sí? El resultado ahí Claro, está pregunta, perdón, acá pregunta cuántos miligramos, no cuántos gramos. Tenés que Ese multiplicar por resultado que 1000. está abajo, hay que pasarlo a miligramos. Hay que pasarlo a miligramos, tenés que multiplicar por 1000. O sea que hay que hacer una regla de 3 simple por 2 veces. Exacto, Una para tenés que agregarle 3 ceros. calcular la cantidad de gramos y otra para calcular los gramos en miligramos. Exacto, yo pensé que preguntaba cuántos gramos y dice cuántos miligramos. Ahora estoy leyendo bien. O sea que hay que multiplicar por 1000 la cantidad de gramos. Exacto. ¿Estamos? ¿Se entendió bien ahora? Sí, profe. Bien. Bueno, chicos, les deseo la mejor de las suertes para el examen. Para el práctico. Que les vaya bien. Espero que hayan entendido todo. Y bueno, con lo que vimos en las dos clases, cómodamente lo van a poder hacer el práctico, sin temor a equivocarme. Así que no van a tener problema. Gracias, buenos días. Bueno, que tengan buen día y ahora les grabo la clase para que la tengan también. Profesor, Silvina le habla, disculpe que le vuelva a hacer repetir, pero yo recién llego del trabajo. Con el tema del práctico, ¿lo cuelga hoy y tenemos sábado y domingo para hacerlo o cuándo hay que entregarlo? A partir de las 13 horas está disponible. Sí. Y vas a tener tiempo hasta las 23:59 de este domingo. Sábado y domingo. Hoy, sábado y domingo. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Luego. Hasta luego, que sigan bien. Que tengan buen fin de semana. Gracias igualmente. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego.